Parece que hoy va mejor que ayer, hoy por lo menos funciona la cámara, pero aún así no sé qué tipo de problema pueden tener. Sé que no es una herramienta muy fácil y pido disculpas, pero bueno, para un público tan amplio como el que tenemos, es la herramienta de que disponemos. Entonces, vuelvo donde estaba, a compartir la pantalla y comenzar con la presentación. Un momento que se habla. Estupendo. Entonces, me llamo Bruno Castro, soy el encargado para América Latina, para políticas de relación con América Latina, en la Dirección General EAC de la Comisión Europea. EAC es la Dirección General para Educación, Juventud, Deporte y Cultura y de la Comisión Europea. Nosotros trabajamos en partenariado también con la agencia ejecutiva, quizá hayan visto en los documentos, que a veces aparece EACEA. Esa es la agencia ejecutiva que gestiona las subvenciones de Erasmus+. Nosotros, disculpen, a veces pierdo el hilo porque me llegan notificaciones. Nosotros diseñamos las políticas y EACEA implementa y gestiona. Es decir, si ustedes participan en alguno de estos proyectos, su punto de contacto estará en la agencia ejecutiva, EACEA. Erasmus Plus, rápidamente, es el programa europeo de educación, formación, juventud y deporte. Comenzó hace 31 años como un programa de intercambios estudiantiles. Ha sido un programa muy exitoso. Ruego a todos los que se incorporen que eliminen el micrófono. Voy a ponerlo. De acuerdo, porque a veces se producen interferencias. Vuelvo a compartir la presentación. Como les estaba hablando de Erasmus Plus, es un programa muy exitoso de 31 años de existencia. En un momento estoy intentando acallarles yo mismo y no siempre lo consigo. Bueno, como era un programa inicialmente educativo, pero también tiene acciones de formación profesional, de juventud y de deporte. No todas ellas están disponibles para América Latina, por eso nos concentramos realmente en 4 acciones que son de las que voy a hablar hoy. Son la movilidad internacional de créditos y los títulos conjuntos de Máster Erasmus Mundus, son los temas del webinario de hoy. Aparte de esto, tenemos el desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior, que sea el objetivo de otro webinario el lunes. Las actividades de Jean Monnet, bueno, son más específicas, no vamos a realizar un webinario, realizamos uno ayer para México y Argentina porque son países que disponen de una financiación adicional y tienen más oportunidades para Jean Monnet. Si están interesados en este tema, también puedo compartir una presentación y pueden encontrar información en la página web de Erasmus+. Les voy a escribir, al final de la reunión, les copiaré los enlaces donde pueden encontrar más información sobre todos estos temas. Y antes de nada, una primera información. Aparte de estas 4 dimensiones educativas, a ver, me dicen que no se ve del todo bien la presentación, no sé por qué puede ser. Un momento, voy a intentar resolver esto para que se vea la presentación correctamente. Bueno, yo creo que debería estar correcto. Bueno, entonces continúo. Disculpen. Realmente tampoco es tan importante el verme a mí. Bueno, la presentación sí. De todas formas, como les digo, les voy a copiar los enlaces y en concreto hoy ha aparecido un enlace nuevo sobre la acción de Erasmus Plus de desarrollo de capacidades para la juventud. No es el tema de este webinario, pero ha aparecido hoy. Les voy a copiar la página web donde pueden acceder a ella. Esto está diseñado sobre todo para
organizaciones no gubernamentales o organizaciones que actúan en el campo de la juventud. También pueden ser universidades. Obviamente ustedes trabajan con juventud y puede interesarles este tema. Así que les invito, si no les voy a dar más información a este respecto, pero si quieren desarrollar capacidades para organizaciones juveniles y son acciones que implican movilidad y aprendizaje mutuo bidireccional, pues pueden informarse en los enlaces que he copiado. Mm, Voy a continuar con mi presentación y ya espero que sin interrupciones, disculpen. De acuerdo. Entonces, como les dije, de estas 4 acciones internacionales, hoy vamos a presentar 2 y comienzo con los títulos conjuntos de Máster Erasmus Mundus o Maestrías Erasmus Mundus. Son títulos conjuntos, como su nombre dice. De las 2 acciones que vamos a explicar hoy, la movilidad de créditos por un lado y los títulos conjuntos por otro, hay varias diferencias entre ellos que vamos a ver en detalles. La movilidad de créditos es una acción descentralizada. Voy a volver a la primera. La movilidad de créditos es una acción descentralizada, mientras que las maestrías Erasmus Mundus son centralizadas. Eso quiere decir que la primera está gestionada por las agencias nacionales de los países miembros del programa Erasmus Plus, que son 34 países europeos, mientras que la segunda, al estar centralizada, significa que la gestión la lleva a cabo la agencia ejecutiva, EACEA. Asimismo, la movilidad internacional de créditos es una movilidad temporal a más corto plazo en la que los alumnos participantes, los becarios, disfrutan de unos meses de estancia en Europa, en otro país, por ser muy breve, pero reciben su título, su diploma académico, lo reciben en la universidad de origen. En cambio, los títulos conjuntos, como digo, son títulos dobles, pueden ser títulos múltiples o conjuntos, y tiene un carácter autónomo o independiente. No existe una universidad de origen. Mientras que para la movilidad internacional de créditos el estudiante ha de estar enrolado ya en su universidad latinoamericana en este caso y solicitar el convenio entre la universidad latinoamericana y la europea. Para el título conjunto de Erasmus Mundus no es necesario estar enrolado en ninguna universidad, no hay límite de edad, es decir, cualquier persona, incluso aunque no resida en su país de origen, puede solicitar directamente la inscripción en estas maestrías y solicitar la beca. Son las diferencias básicas de origen para que recuerden. Y entonces, em, las maestrías Erasmus Mundus son unas maestrías de excelencia que están organizadas por consorcios de varias universidades. Al menos 3 universidades europeas tienen que participar en este consorcio. El plan de estudios implica que es conjunto, lo diseñan entre las universidades o las instituciones académicas de manera conjunta para diseñar un máster inédito en el que sus respectivas fortalezas se complementen, que ofrezcan algo que no exista en el mercado, porque una universidad, cada profesor tendrá una fortaleza, una experticia particular en alguno de los temas de la maestría, entonces pueden ofrecer una oferta académica realmente excelente y única. Y como decía, los estudiantes pueden postular directamente a este consorcio y se inscriben en este consorcio. La Unión Europea lo que hace es financiar el establecimiento del consorcio, los gastos administrativos y damos una serie de líneas, de orientaciones y de reglas sobre cómo tienen que funcionar las maestrías conjuntas. Y por otro lado, financiamos una serie de becas basadas en la excelencia y el expediente académico. En estos consorcios pueden participar países del programa y países asociados. Esta es una división importante. Los países del programa son 34 países europeos. Es decir, me dicen que no me escucha una persona. No sé si es un problema común o solo le está ocurriendo a David Borquez. Si alguna otra persona me puede decir si se entrecorta. Bueno, eso realmente... Eh, bueno, como digo, voy a grabar esta presentación. Claro, yo creo que hay algunas personas que lo pueden escuchar, otros que no. Quizá depende también de la calidad de su conexión.
Lo estoy grabando y lo difundiré. Si realmente no, a algunas personas se les hace difícil el seguirlo, pues después pasaré la grabación y sigan los enlaces. Ya veo que hay disparidad de opiniones y de experiencias. Entonces, como estaba diciendo, sí, hay los consorcios tienen que estar formados por al menos 3 países del programa. Efectivamente, estaba con la distinción entre países del programa y asociados. Los países del programa son aquellos países miembros del programa Erasmus Plus. Son los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Aún el Reino Unido es un país miembro y de momento no tenemos otras indicaciones al respecto de manera legal. Por el momento todavía es miembro de la Unión Europea y por tanto miembro del programa. Pero aún así hay otros 6 estados europeos que también son miembros del programa Erasmus Plus sin ser miembros de la Unión Europea. Estos son Liechtenstein, Islandia, Noruega, Turquía, la antigua República Yugoslavia de Macedonia y Serbia. Cuando hablemos de países de programa van a ser estos 34 países. Ustedes, como latinoamericanos, serán países asociados. Ruego, por favor, sí que apaguen los vídeos y los micrófonos aquellos que los tengan prendidos. Probablemente mejore su comunicación al ser solamente unidireccional. Em, Entonces, estas maestrías conjuntas, como digo, los consorcios son de al menos 3 países europeos. Esto es interesante porque los estudiantes latinoamericanos pueden postular a ellas directamente, a estos consorcios europeos, pero además las universidades latinoamericanas también pueden formar parte del consorcio. No se requiere, no es una de las exigencias mínimas, pero es un plus y puede suponer un valor añadido. Así que si ustedes representan alguna institución, por un lado les pediría que fomenten o que difundan esta oportunidad entre los estudiantes, pero del mismo modo pueden evaluar si a ustedes les interesaría formar parte de estos consorcios. Aquí está la lista de países que son miembros del programa. Y la estructura, como digo, es un programa de estudios conjunto. La gracia de estas maestrías es que los estudiantes que participen en ellas finalmente pueden recibir un diploma único con los sellos de todas las universidades participantes, lo cual tiene un valor doble o triple. Y en el caso en algunos países que no reconoce su legislación nacional la emisión de títulos conjuntos, pues lo que hacen es emitir títulos múltiples. Esto finalmente es una cuestión de detalle. El estudiante puede encontrarse finalmente con 3 diplomas de cada una de las universidades principales participantes o con un diploma único en el que aparezcan las firmas y los sellos de las 3. Y una de las características clave de las maestrías Erasmus Mundus es que se estudian al menos 2 de los países del programa representados en el consorcio. Hay una obligatoriedad de que todo el grupo de estudiantes esté, por ejemplo, un semestre en un país europeo y otro semestre en otro diferente, donde tendrán diferentes profesores y probablemente diferentes especializaciones. Además, los profesores pueden venir de algunos de los miembros del consorcio. No todos los miembros del consorcio tienen que ofertar el recibir físicamente en sus instalaciones a los estudiantes, pero pueden participar, por ejemplo, ofreciendo profesores, colaborando en la definición del plan de estudios o con algún otro tipo de ayuda práctica, quizás simplemente con su saber técnico profesional. Pueden mm, pueden durar entre 12 y 24 meses las maestrías y la subvención que otorga la Unión Europea es para que haya al menos 4 promociones de estudiantes. Sí, como les digo, ustedes pueden participar como países asociados y pueden participar, en el caso de América Latina, en la práctica es complicado que ustedes puedan participar recibiendo estudiantes. No está prohibido, no es imposible y si diseñan un buen proyecto puede hacerse así, que durante 1 o 2 semestres parte de las sesiones lectivas de las clases tengan lugar en su país de América Latina. Pero si esto consideran que es difícil, bueno, por la lejanía, por la logística, esto no debe desmotivarlos. Por un lado les digo que es posible, pueden presentar un proyecto así. Por otro pueden participar, también les invito a involucrarse pues, con sus profesores, con el diseño de los temas, con profesores invitados o con el desarrollo del currículum, de los contenidos, de los temarios
de los manuales, o quizá incluso ofreciendo prácticas profesionales al final del programa. Quizá los estudiantes estén físicamente en países europeos de manera obligatoria, pero a unos cuantos se les puede ofrecer de manera optativa prácticas relacionadas con el tema de la maestría en sus respectivos países latinoamericanos, incluso en sus instituciones. Algo importante de señalar es que no hay límite en las disciplinas que pueden albergar una de estas maestrías conjuntas. Son maestrías especializadas en cualquiera de las disciplinas y no hay límite ni tenemos cuotas para favorecer unos temas u otros. Por tanto, el abanico de, de maestrías Erasmus Mundus en el catálogo, como verán, es bastante variado. La subvención que recibe una institución, esto les interesa a ustedes si representan instituciones, está en torno a los 2 o 3 millones de euros. Cuando hablamos de estas siglas, que son siempre IES, significa Institución de Educación Superior, porque no siempre se trata de universidades. Entonces, bueno, reciben un medio millón de euros por cada ingreso anual de estudiantes, por cada cohorte de estudiantes que entra, para un total de entre 2 y 3 millones de gestión administrativa logística del consorcio. Y los estudiantes reciben una beca que es bastante interesante. También en comparación con la movilidad internacional de créditos, con la que contraponemos hoy esta presentación, esta beca es más interesante porque es más exclusiva, más excelente. Es menor el número de estudiantes que se beneficia de ella y su cuantía es mayor, por tanto es un máximo de 25.000 euros por año académico por becario. Es decir, bueno, en torno a los 2.000 euros por mes por persona. Varía según la duración de estudios, el país de residencia, el país de origen, el país de destino, los costos de participación, pero en general se paga a los estudiantes el viaje, se les paga un seguro médico y se les pagan ciertos gastos de vida para que no tengan que preocuparse en lo económico y puedan centrarse en estudiar. Es una beca completa. Aquí vemos que con más detalle se les paga el coste de matrícula a aquellos que son becarios. Pueden inscribirse en estas maestrías alumnos que decidan pagar, aunque el consorcio organizador siempre tiene la potestad de elegir, evidentemente, y de seleccionar cuáles son sus alumnos y según los criterios que define este consorcio, según los criterios académicos u otros que decida utilizar. Pero aparte de los alumnos sin beca de pago, están los alumnos becados y estos alumnos becados no tienen que pagar ni los costes de matrícula ni gastos de viaje. Bueno, se les da una cantidad fija por los gastos de viaje y los gastos de subsistencia, como digo, que son bastante interesantes. Entonces ustedes como institución tienen que estar atentos a las convocatorias anuales. En la actualidad se ha publicado una en octubre y va a estar abierta hasta febrero. Luego les digo la fecha exacta, no sé si es el 5 de febrero para la acción Erasmus Mundus. Realmente si nunca han oído hablar de esta acción o no están preparados, quizás es un plazo demasiado corto, pero pueden empezar a prepararlo, a hacer gestiones para el año próximo. Y si ustedes ya están pensando en ella o hacen difusión, pues bueno, espero que eh, encuentren hoy el empujón definitivo para terminar su solicitud antes de febrero. Los coordinadores, las personas que presentan la solicitud, las que realizan el papeleo, han de ser de los países del programa. Así que esto es algo de lo que ustedes se libran, por decirlo de alguna manera. No van a ser coordinadores de una maestría, aunque pueden ser participantes. Y como dije, es una acción centralizada, se presenta ante la Agencia Ejecutiva de Educación y Cultura de la Comisión Europea, que es EACEA. Efectivamente, la fecha es 14 de febrero, no el 5, sino 14 de febrero, y tenemos un presupuesto de 160 millones para esta convocatoria, que más o menos será en torno a 45 o 46 maestrías las que se logren financiar con este presupuesto. Los resultados serán en julio para que el proyecto de establecer la maestría comience en torno a octubre y eche a andar, comience a rodar o admita ya alumnos, comiencen las clases el curso académico siguiente en torno a agosto-septiembre de 2020. Hemos dicho cómo postular siendo instituciones. Cuando uno es un estudiante,
se presenta directamente al consorcio responsable del máster. Este enlace que aparece ahora en la pantalla es bastante importante, es el catálogo de todas las maestrías actualmente activas, de todas las maestrías conjuntas Erasmus Mundus disponibles, y ahí el alumno puede, de hecho vamos a intentar entrar en ella, ahí el alumno puede, no he conseguido entrar en ella, no está activo este enlace, lo siento. Los alumnos pueden postular, pueden inscribirse directamente ante estas instituciones, ante los coordinadores. No es necesaria la intervención de la Comisión Europea, no es necesaria la intervención de las universidades de origen en las que estén matriculados los estudiantes, ni siquiera es necesario que estén matriculados en una institución en el momento actual. Pueden haber dejado de estudiar hace tiempo, pueden estar estudiando en un país extranjero. Como digo, la aplicación es directa, no tienen que intervenir las embajadas en principio, y es cada máster, cada maestría quien selecciona a sus alumnos. Algunos resultados que les voy a dar para América Latina. Debo felicitar porque los estudiantes latinoamericanos son particularmente exitosos en esta acción solicitando becas de Erasmus Mundus. Desde 2014, en las cuatro convocatorias que ha habido desde que se abrió esta acción, ha habido 1.285 estudiantes y los brasileños y mexicanos destacan bastante, siendo los primeros y cuartos. El segundo país creo que es India, el tercero Bangladesh. Pero además México está creciendo, porque esto ha sido en el total de 4 años, pero en el último, en 2018, Brasil y México han sido los países top y Colombia ha sido la novena ya en 2018. Creo que en total está en 11ª o 12ª posición. Entonces, bueno, el mensaje para las instituciones es contactar a las universidades europeas para formar parte de un consorcio y crear un nuevo máster, involucrarse. Y el mensaje para los estudiantes es contactar directamente al coordinador del máster. Esto es importante, estoy insistiendo en esto, pero no, no hay ninguna institución intermediaria, directamente ante las instituciones. Y estos son los plazos para las acciones, para las convocatorias actualmente abiertas de Erasmus Plus. Como movilidad de créditos, de la que voy a hablar a continuación, es el 5 de febrero y las maestrías conjuntas es el 14 de febrero. Y la semana próxima, el lunes, tenemos otro webinario sobre desarrollo de capacidades. Estos enlaces se los voy a pasar y ahora voy a continuar con otra presentación más detallada. Esto era, eh, bueno, voy a presentar algunas preguntas. Esto era una introducción bastante básica para que sepan lo que es Erasmus Mundus. Yo les voy a hacer una presentación aún más detallada. Un momento, a ver si lo encuentro. Les voy a hacer una presentación aún más detallada, más larga. Aquí está. Con más detalles para que realmente, si ustedes quieren postular, comprendan algún tipo de comprendan los detalles. Voy a aprovechar, veo que ha habido muchas intervenciones en el chat con personas que tenían problemas. Realmente no tengo solución desde este lado, porque veo claramente que el problema, al haber personas que sí que lo ven y sí que lo escuchan, el problema no es de origen, sino que es el problema de la recepción de estas personas y lo lamento bastante. Y me han hecho alguna pregunta. A ver. Me preguntan, cada maestría posee su propio calendario de apertura y cierre, porque hay una fecha de vencimiento para las instituciones. Eh, a ver, existe el calendario, que es el que acabo de decir, que es para el 14 de febrero, para solicitar las subvenciones, el calendario de la convocatoria de propuestas. Es decir, quien se presenta a esta convocatoria son las instituciones, son los consorcios, y esto sí que tiene una fecha única de vencimiento. Una vez que el consorcio ha sido aprobado, ha sido seleccionado, recibe la subvención y echa a andar el proyecto, las instituciones que forman parte de este consorcio, que ya crean el máster, crean el plan de estudios, ellas son las que establecen sus propias normas de selección de estudiantes y son las que establecen o crean su propio año académico. Entonces deciden las fechas que ellas quieran para comenzar y finalizar el curso, teniendo en cuenta el límite de 24 meses máximo para la duración de la maestría. Voy a volver a la diapositiva de fechas, ¿vale? Como me piden.
Aquí está. Entonces, para las maestrías conjuntas Erasmus Mundus, la fecha límite es el 14 de febrero. Para la movilidad internacional de créditos es el 5. Si quieren capturar o tomar nota, creo que eso es suficiente. Y aquí aparece el desarrollo de capacidades en el campo de la juventud, que son los enlaces que he copiado en el chat también. Vale, voy a avanzar rápidamente por una presentación más detallada, por si tienen dudas más específicas sobre las maestrías conjuntas. Y hay personas que me dicen que no pudieron escuchar. Voy a avanzar, ya han comprendido, espero, cuál es el sistema, la lógica detrás de las maestrías conjuntas Erasmus Mundus. Vamos a entrar un poco más en detalle, no voy a repetir todo lo que he dicho, pero es importante saber que hay becas adicionales completas para estudiantes de países asociados, es decir, para los estudiantes latinoamericanos. Por eso les invito a promocionar, sobre todo si ustedes son autoridades públicas, pero también universidades, les invito a promocionar estas maestrías porque sus estudiantes tienen buenas probabilidades de ser aceptados si son estudiantes excelentes y comparten antes unas estadísticas en las que vemos que los estudiantes latinoamericanos tienen bastante éxito. Hay algunas personas que tienen el micrófono activado y yo ahora mismo no soy capaz de... Voy a intentar apagárselo para que no haya interferencias. Pero si alguna persona se da cuenta de que tiene el micrófono activo, por favor, que intente apagarlo. Parece que ya está bien, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una serie de presupuestos, como les digo, ven aquí los resultados de todas las acciones. Como les digo, no hay diferencia entre disciplinas, no hay criterios. Se reparten entre humanidades y ciencias duras prácticamente la misma cantidad de propuestas y también las ciencias biológicas tienen su parte. Ha habido 28.000 becarios estos 7 años porque tengan en cuenta que es una acción mundial, no solo destinada a América Latina. Bueno, esto es entre las propuestas presentadas, el primer gráfico y el segundo es el de las propuestas seleccionadas. Vemos aquí una flecha del tiempo, no me voy a detener en ella, como han ido creciendo los proyectos financiados. Se comenzó con 11 y ya en la última convocatoria fueron 42 y he dicho que esperamos en la convocatoria actual llegar a financiar 46 o 47 proyectos. Sí, como les digo, recuerdan que la clave de Erasmus Mundus es la conjunción, el hecho de que las universidades trabajen juntas. Esto es positivo no solamente para los alumnos que van a disponer de un título único y valorado o que ha sido emitido por universidades líderes en su respectivo campo, sino que también es muy positivo para las universidades. Por eso les invitamos a participar, aunque sea de forma asociada, aunque no sean socios plenos, porque van a hacer frente a dificultades de orden práctico, pero también muy interesantes. Van a poder trabajar en un estrecho partenariado muy cercano con sus universidades europeas y no tanto de forma teórica con discursos sobre cómo mejorar la internacionalización, sino que van a estar manos a la obra con problemas concretos, trabajando en el diseño específico de planes de estudios. O sea, van a impartir una maestría de forma conjunta, como cualquiera otra de las que ustedes disponen en sus universidades, pero teniendo en cuenta que un semestre será en un país, otro semestre será en otro y que bueno, que pueden ofrecer profesores invitados, también bueno, sus claustros de profesores pueden trabajar en conjunto. Esto va a crear vínculos muy estrechos que pueden ser muy positivos además para la investigación, creándose estas redes de profesores. Y por otra parte, de estas maestrías Erasmus Mundus buscamos que tengan un enfoque destinado a la empleabilidad, un enfoque profesional. Entonces su participación puede ser también ofreciendo prácticas profesionales o como puente hacia el mundo profesional, si sus universidades o centros de estudio o quizá algunos de los que están conectados son embajadas, cámaras de comercio, pues también pueden participar en esta maestría. Bueno, las embajadas pueden difundir o invitar a que el mundo empresarial se una
a estos másteres para ofrecer prácticas o salidas profesionales a los graduados Erasmus Mundus. Becas completas, como digo, profesores académicos y van a gozar también estas maestrías del prestigio de una marca que ya lleva varios años funcionando, cada vez más famoso, Erasmus Mundus. Dentro del programa Erasmus Plus hemos querido mantener la marca Erasmus Mundus para estas maestrías que llevan tiempo funcionando y cada vez son más reconocidas porque no es tan habitual, es cuando un alumno explica que tiene un título doble, un título conjunto, esperemos que poco a poco cada vez sea más habitual, aunque también se les pide evidentemente a los consorcios participantes que trabajen en la promoción, porque para que luego los estudiantes puedan hacer valer sus títulos y sean comprensibles. Como les digo, las oportunidades, ustedes son países asociados, el participar en un consorcio de Erasmus Mundus les puede dar una alta visibilidad, puede aumentar sus intercambios, buenas prácticas y acceder a una serie de posibilidades de otro tipo de colaboraciones educativas. Si ustedes trabajan aquí, si ustedes trabajan, eh, disculpe, al apagar el micrófono he perdido el hilo. Sí, como saben, como estamos diciendo en Erasmus Plus, hay diferentes acciones, o sea que ustedes pueden ser quizá asociados en Erasmus Mundus y así alcanzar una buena integración o buenos contactos o confianza mutua con universidades europeas que les permita participar en proyectos de desarrollo de capacidades que quizá ustedes coordinen o aumentar la movilidad de estudiantes. Simplemente es una vía más por la que ustedes pueden intensificar la relación con universidades europeas. Es interesante también para los alumnos, aparte de los beneficios obvios de tener una experiencia internacional, de estudiar en más de un país europeo y del criterio de excelencia en el que queremos insistir, en la especificidad de estas maestrías. Existe también una asociación de alumni, de antiguos alumnos, que también les puede ayudar mientras son estudiantes con algunas de las dificultades prácticas, incluso antes de ser estudiantes les pueden dar consejos de cómo postular, les pueden explicar cómo fue su experiencia y de hecho les invito, si ustedes realizan actividades de formación sobre Erasmus Plus, me dijo especialmente a embajadas, delegaciones, pero también a cualquier universidad, si quieren promocionar este programa, es interesante contactar con EMA, la Asociación de Alumni Erasmus Mundus, porque ellos son buenos embajadores, pueden explicar con entusiasmo en primera persona, de forma viva y no de forma tan burocrática como quizás estoy haciendo yo, cuál ha sido su experiencia en este programa, de forma que resulte atractiva para futuros estudiantes. Bueno, como les dije, 3 países, 3 organizaciones mínimo de países del programa. Hay socios académicos, socios no académicos, cada uno puede aportar más o menos. No voy a entrar en detalle en estas presentaciones, que son mucha letra, simplemente las tengo preparadas para compartir a posteriori. Pero es importante saber que realmente esto se aplica a cualquier acción de Erasmus Plus. Existen 4 criterios de concesión de la subvención. Son la relevancia del proyecto, la calidad del diseño e implementación, la calidad del equipo y los acuerdos de cooperación y luego el impacto y la difusión. Es habitual que cuando las universidades o los consorcios solicitan un proyecto, una subvención Erasmus Plus, se centren en la relevancia o sobre todo en la calidad del diseño. Normalmente es la calidad del diseño, pero tienen que justificar por qué es relevante, por qué es necesario. Y aunque tengan un diseño estupendo que reciba un máximo de 20 puntos, ven que existen otro tipo de criterios en los que también hay que puntuar bien y son acciones muy competitivas, así que no hay que dejar ninguna de lado. Hay que tener en cuenta también el impacto, la difusión, las actividades promocionales, el vínculo, como digo, con la empleabilidad, con la posibilidad de prácticas profesionales, también el esquema financiero y es importante atender también a la sostenibilidad del máster una vez que desaparezca la subvención de la Unión Europea. En principio estas subvenciones son renovables, se pueden presentar una vez que se vaya a terminar, pero también nuestro objetivo es que sean capaces de andar por sí mismas, de funcionar por sí mismas, simplemente sosteniéndose con las aportaciones, con las matrículas de los estudiantes de pago. Ahora mismo
estas maestrías reciben una financiación, una subvención, y también reciben estudiantes becados. La idea es que sean capaces de atraer estudiantes por sí mismas, por su propia calidad, que reciban estudiantes que sean capaces de pagar y que sean sostenibles en el futuro. El procedimiento de evaluación, por si quieren entrar en detalle, bueno, para que vean que es absolutamente limpio, transparente, es de un equipo de expertos independientes, 3 expertos, y como les digo, en la relevancia, que es el criterio más importante, porque era el que puntuaba 40 puntos, el resto puntuaba sobre 20. Y se requiere un mínimo de 30 para relevancia, hay que justificar la relevancia del máster. Pero aún así se requiere al menos 70. Esto es la nota de corte, 70 puntos sobre 100. Y más allá de estos 70, pues recomiendo que si son 80 o son 90 mejor, porque la competencia, la competitividad es alta. Pero con menos de 70 no se va a otorgar ninguna subvención. Existen becas adicionales para cada consorcio, para cada maestría, hasta 28 becas adicionales para América Latina. Bueno, no para Chile y Uruguay, pero ellos tienen sus becas habituales. Esto no, tampoco quiero entrar en detalles, simplemente si ya están trabajando en el consorcio o ya están a punto de presentarlo, pues bueno, tienen que, para que sepan qué, qué cantidad de becas creen que pueden recibir a mayores. Tenemos aquí la diferencia entre las becas que reciben los estudiantes de países asociados y la de los países del programa. Los estudiantes de países asociados, los latinoamericanos, precisamente por esta contribución extraordinaria de los instrumentos externos de la Unión Europea, con estas becas no solo se les da más becas, sino que son más cuantiosas, sobre todo porque tienen lugar físicamente las maestrías en Europa. Entonces, simplemente hay que pagarles el viaje, hay que pagarles una serie de costes añadidos a personas, a estudiantes que vienen de América Latina. Además, queremos asegurarnos de que las becas son inclusivas, de que realmente cubran todas las necesidades del estudiante, pues eso pueden ser, bueno, sumando todos estos conceptos, hasta un máximo de 24.000 euros al año por estudiante. Es importante, si ustedes entran en un consorcio Erasmus Mundus, que firmen un compromiso institucional con todas las organizaciones involucradas en el que se detallen todas las eventualidades que se puedan presentar. En la práctica sabemos que siempre pueden aparecer problemas totalmente imprevistos, pero al menos hay que intentarlo y esto se evalúa, claro. Que al menos que esté bien pensado y que hayan intentado cubrir todas las eventualidades académicas, operacionales, administrativas y financieras, que se definan bien los roles y obligaciones, el programa académico, qué universidad va a aportar qué a qué parte del programa académico, si es posible con qué profesores, en qué fechas, cuáles son las opciones de movilidad, es decir, si el primer semestre va a tener lugar en un país o en otro, cuáles son las opciones, quizá hay materias o prácticas optativas que van a tener los estudiantes, en fin, todos estos temas que ustedes ya conocen al diseñar sus propios planes de estudios tradicionales en sus universidades, pues imaginen al hacerlo de forma conjunta, no solo entre dos, sino entre mínimo 3, mínimo 4, contándoles a ustedes universidades de diferentes países. Así que hay que de quedar todo bien claro y por escrito. Sabemos que es un trabajo arduo, pero este trabajo es un fin en sí mismo. Esta cooperación, esta confianza que van a ganar, va a ser una base estupenda para cualquier tipo de cooperación universitaria que quieran hacer en el futuro. Nuevamente el plazo. Esto no es tan relevante para ustedes porque existe una convocatoria especial para organizaciones japonesas financiadas junto con el Ministerio de Educación de Japón, pero no aplica para las universidades. Ustedes podrían incorporarse quizá, pero bueno, no existe no existe por el momento esta cofinanciación por parte de países latinoamericanos. Desde el punto de vista práctico, pues tienen que ir al portal de participante, a la página de la convocatoria, a este enlace que aparece ahora en pantalla. Hay un formulario electrónico, tienen que registrar si tienen experiencia ya con los fondos europeos de Horizonte 2020 o Erasmus Plus, saben que es necesario crear un PIC,
Hay que designar una persona coordinadora, un representante legal de la universidad, tiene que tener autorización del rector y, bueno, finalmente describir el proyecto, rellenar los datos financieros y logísticos del proyecto. En la convocatoria Erasmus Mundus, perdón, ustedes como organizaciones latinoamericanas no van a ser coordinadores, así que realmente no van a tener la carga de realizar la mayor parte del papeleo. Simplemente el coordinador les pedirá a ustedes que completen su parte, que tengan su PIC, que expliquen cuál será su labor, pero será, será el coordinador europeo el que lo agregue y lo coordine. Como he dicho, los estudiantes postulan directamente ante esta página web. Esta página web tiene la lista de, de, de maestrías disponibles y de nuevo les doy los datos que he dicho antes de estudiantes latinoamericanos que han disfrutado de una beca de 2014. Como les dije, Brasil y México encabezan la tabla. También Colombia tiene una muy alta participación. En concreto, Brasil además lidera a nivel mundial. Pueden encontrar aquí sus países. La columna de la derecha son los datos totales desde 2014 y la columna de la izquierda es la del último año. Hay representación de todos, si no me equivoco, y un total de 1.285. Como ven, es así a ojo el 20% de la participación de estudiantes a nivel mundial. Así que es una participación bastante alta de estudiantes latinoamericanos. Esto es en cuanto a estudiantes, en cuanto a individuos becados. Pero en cuanto a proyectos, ha habido ya 131 instituciones que han participado en 150 maestrías. Es decir, en cada maestría puede haber más de una institución latinoamericana, por supuesto. En algunos casos participan como socio pleno, en algunos casos son participantes asociados. Bueno, la diferencia es la carga de trabajo, de los roles, el acceso a financiación y, bueno, los asociados quizás solo realizan tareas específicas, concretas, mientras que los socios plenos pues participan en la definición de todo el programa de estudios, en cualquier tipo de, no solo el programa de estudios, sino en el diseño logístico, en cualquier tipo de operación. Son un miembro realmente activo del consorcio, aunque no reciba estudiantes, como digo. El ser socio pleno del consorcio no implica la obligatoriedad de recibir estudiantes en sus instalaciones físicas. Eso es una posibilidad, pero no es obligatoria. Por eso hay instituciones de América Latina que por el momento son socios plenos. Hay 16 participaciones como socio pleno, aunque no hayan recibido hasta el momento la obligatoriedad de tener estudiantes. No existe ninguna maestría en la que sea obligatorio pasar un semestre o un periodo académico, que toda la promoción, toda la cohorte de estudiantes esté en América Latina. Aunque sí hay algunos que ofrecen estos, tanto los socios plenos como los participantes asociados, me repito, algunos sí que ofrecen la posibilidad de realizar prácticas profesionales. El mayor número de participación lo ven la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Autónoma de México. Y las novedades para este año es que Serbia es un país del programa desde este año, así que pueden realizar partenariados y convenios con ellos, y esto vale para cualquier acción de Erasmus+, no solo para Erasmus Mundus. Y además también para cualquier acción de Erasmus+, no solo para Erasmus Mundus, Chile y Uruguay ya no van a ser técnicamente América Latina, debido a criterios que van más allá de Erasmus, que van más allá de la Unión Europea, que son criterios OCDE de desarrollo. Pues bueno, ellos califican ahora como otros países industrializados. Simplemente hay que tenerlo en cuenta para algunos de los consorcios o a la hora de recibir becas, que los criterios no son exactamente los mismos. Pero todo esto se puede ver en la guía de programa, que también se la voy a dar en el enlace, y es lo más importante, es donde está la base legal y donde pueden consultar todas las dudas. Tenemos un ejemplo de maestría Erasmus Mundus seleccionada en la convocatoria anterior de hace un año. Como ven, son 5 socios. El coordinador es austriaco y tiene 5 socios de todo el mundo, entre ellos 3 europeos, de Finlandia, de Alemania, de Hungría, y 2 asiáticos, que son socios plenos, de China y de India. Pero además de los socios plenos, tenemos 17 participantes asociados y entre ellos hay uno brasileño. Como ven, una amplia variedad de roles
Ustedes podrían ser socios o participantes asociados. Lecciones aprendidas del pasado de los antiguos cursos Erasmus Mundus que empezaron en 2004 y, como les digo, desde 2014 se llaman maestrías conjuntas Erasmus Mundus con ciertas modificaciones, aprendiendo de la experiencia. Aprendimos nosotros, la Comisión Europea, a nivel de diseño, pero también son lecciones que pueden aplicar las instituciones. Es interesante invertir en programas de pasantías. Es interesante, es importante para ser seleccionados, pero también para que el programa tenga éxito o relevancia después, que la selección de socios en el consorcio cubra una variedad de países europeos, que no sean solo los países europeos tradicionales, por ejemplo, España, Portugal, Francia, trabajan mucho con América Latina, sino que piensen también en países incluso no miembros de la Unión Europea, como Serbia, o países menos conocidos como Lituania o Bulgaria. Es importante también implicar a organizaciones no académicas, no son todo universidades, es importante también poder implicar a consultoras o a empresas, tanto para desarrollar el currículum con sus profesores invitados, como para ofrecer programas de prácticas o asesorar sobre la relevancia del plan de estudios para la empleabilidad. Y es importante insistir también en las actividades de divulgación, de promoción, de publicidad, para que la maestría sea conjunta, porque además beneficia no solo a su propia maestría específica, sino al conjunto de maestrías Erasmus Mundus. La marca Erasmus Mundus se beneficia. Es interesante para estas maestrías conjuntas que el mundo sepa que son las maestrías de Erasmus Mundus, van a tener que explicar cada vez lo que es el diploma conjunto. De estos enlaces que dejo a continuación, el más importante es el primero, la guía del programa Erasmus Plus, porque esto vale para cada una de las acciones Erasmus Plus. Esto es la Biblia del programa, está en español, también en inglés, pero este enlace está en español y ahí pueden encontrar la solución a las dudas más detalladas que se les puedan plantear. Aparte de esto, la convocatoria de propuestas, la convocatoria legal y otras páginas web, aparte del catálogo con los actuales másteres. Si ustedes lo que quieren es realizar una promoción para alumnos, para que se inscriban a una maestría, el enlace que tienen que utilizar es el último. Ahí aparece el catálogo con todas las maestrías actualmente disponibles para su inscripción. Una serie de muestras de fuentes de información más especializadas. Y quisiera aprovechar, esto es totalmente independiente, ya he terminado mi presentación de Erasmus Mundus por hoy. Ahora continuaré, antes de continuar con la movilidad internacional de créditos, quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarles a ustedes mismos quizá o a que difundan entre sus redes a presentarse como expertos para las evaluaciones de proyectos Erasmus Plus. Eh, Nos gustaría tener una base de datos más amplia para evaluar no solo las propuestas, sino también, una vez que los proyectos ya han sido seleccionados y están activos, para monitorizar su rendimiento y comprobar que cubren con las expectativas y con los contratos firmados. Pues si ustedes tienen experiencia educativa y especialmente programas europeos, aunque no es un requisito indispensable, les invito a registrarse como expertos para ser llamados durante algunas semanas al año, quizá menos. Depende de su disponibilidad, al final nunca les pueden obligar, evidentemente, pero que estén incluidos en la base de datos para recibir este tipo de ofertas de participar en evaluaciones. Es una actividad interesante a nivel profesional, aparte de estar bien pagada, es interesante porque pueden evaluar propuestas, pueden conocer proyectos y es interesante ver eh, qué está cuáles son los proyectos punteros. Es muy interesante conocer los programas desde dentro. Si están interesados ustedes o conocen a alguien que pueda serlo por su experiencia en educación, pues en esta página web de la Agencia Ejecutiva EACEA les invito a registrarse y a ampliar la información. Y esta es la dirección de correo si tienen dudas específicas sobre Erasmus Mundus. Vale, estoy viendo ahora alguna pregunta, Daniela. Voy a pasar a responder algunas preguntas. Me preguntan por el límite de edad. No, no hay límite de edad. Eh,
Esa es la respuesta corta. No hay mucho que desarrollar, no existe límite de edad. Como dije, no es necesario estar matriculado en una universidad, o sea que cualquier persona que decida realizar un máster puede presentarse a ella. ¿Qué más me preguntan? Si se puede hacer al PPP. Si voy a copiar y pegar el link, es buena idea, a ver si lo encuentro, para ver la lista de maestrías, el catálogo. Eh, en un momento se lo copio en el chat. Aunque voy a hacerles llegar esta presentación, pueden ya abrir el chat. Esperen unos instantes que se lo copio. Um, no lo está funcionando, lo voy a intentar otra vez. Vale, este es el enlace de los maestrías, el catálogo. Ah, veo que ya alguien lo había copiado ahí, muchas gracias. Eh, sí, bueno, estupendo. Además es distinto enlace, pero llega al mismo sitio. Quizás solo puse yo los de 2018, así que es más completo el anterior. A ver qué más preguntas me hacen. De la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Bueno, si me está viendo el vídeo, verá que tengo aquí detrás una fotografía de Caracas. Bueno, este es un caso un poco particular, una pregunta un poco larga, se la responderé en privado, ¿de acuerdo? María Teresa, doctora María Teresa. El límite de edad. Vale, aquí alguna persona, Adriana, me pregunta si es estudiante y su universidad no está dentro del programa de asociados, también puede presentar un proyecto de maestría conjunta. Usted puede presentarse si es estudiante, puede postular como estudiante para inscribirse a este plan de estudios. En cambio, los proyectos los presentan las instituciones. Espero que este quede claro. Cuando hablamos de proyectos, hablamos del proyecto institucional de crear una maestría conjunta. En cambio, un individuo lo que hace es inscribirse como estudiante en la maestría conjunta. Pero como digo, el estudiante no necesita estar inscrito en ninguna universidad, no necesita que su universidad forme parte del consorcio y no tiene límite de edad. Cualquier persona puede postular directamente a la maestría conjunta a través del catálogo, a través del catálogo que hemos copiado los enlaces. A ver, pregunta aquí alguien también si tiene que contactar con alguien en su país de origen para postular o solo mediante página web. Efectivamente, solo mediante la página web, en el catálogo, ustedes van a acceder a, por ejemplo, la maestría sobre viticultura avanzada. Entonces, van a acceder a la página web de este consorcio, que tendrá una página web específica para la maestría, porque no es ni de una universidad ni de otra, es de varias, y allí mismo les explicarán las informaciones específicas para ese programa, porque cada maestría tiene las normas, sobre todo en cuanto a calendario y criterios de selección. Y evidentemente podrán tener más detalles sobre el plan de estudios y ver si les interesa o no. ¿Qué más me preguntan por aquí? Sí, las personas veo que se han incorporado algunas a posteriori y me piden los correos. Evidentemente voy a pasarles la presentación, las diapositivas. Si es posible, intentaré pasarles la presentación grabada. Creo que sí que lo permite esta herramienta. Yo la estoy grabando, pero uno no está 100% seguro hasta que no termina. Eh, Aquellos que no me hayan pasado el correo, por favor que me lo envíen en privado por el chat y yo se lo difundiré toda la información, todos los materiales a ellos. ¿Qué más me dice? Sí, me pregunta otra persona. Si se encuentra viviendo en este momento en la Unión Europea, ¿puede igual aplicar a una beca para maestría? Sí, sí que puede. En cambio, la cuantía de esta beca será menor. Hemos visto antes en una tabla, voy a buscarlo, que, claro, los gastos de viaje ya van a ser menores, porque no necesita desplazarse a Europa y todos los gastos de instalación tampoco van a ser necesarios. Aquí voy a compartir esta tabla. Un momento. Sí, aquí tenemos de nuevo. Estudiantes de nacionalidad europea o estudiantes latinoamericanos que vivan en Europa también pueden postular, pero como digo, la beca va a ser menor. Puede haber
Bueno, la diferencia entre costes de participación, los costes de viaje van a ser más breves. Incluso si usted es estudiante latinoamericano y está viviendo en Bélgica y la primera parte de este máster tiene lugar en Bélgica, pues no va a recibir costes de instalación porque ya está instalado en este país. La asignación vital tampoco va a tener derecho a esa asignación vital durante los meses que el curso tenga lugar en su país de residencia. Vale. ¿Más preguntas? Mm, límite de edad. Un momento que estoy revisando todas las preguntas. Vale, si ven que alguna quizá la hicieron hace tiempo y se me ha perdido, pueden copiarla de nuevo. Los criterios de evaluación para estudiantes postulantes me están pidiendo. Sí, los criterios de evaluación los establece cada maestría. Cada una establece sus propios criterios. Normalmente se basan en la excelencia académica, en el currículum. Si es una maestría veterinaria, pues me imagino que requerirán estudios veterinarios, por poner un ejemplo, pero no necesariamente. Por eso hay que consultar siempre la página web de cada consorcio, de cada maestría y ver exactamente cuáles son los criterios de evaluación. Nosotros simplemente verificamos que, bueno, que sean criterios legales y transparentes, pero no entramos en qué tipo de criterios sean. Sí que hay maestrías en ciencias de la salud, por supuesto, me pregunta otra persona. Sí, le invito nuevamente a consultar el catálogo, alguien dejó el enlace por ahí y también lo voy a compartir yo. Y sí hay en ciencias de la salud, incluso en temas muy especializados dentro de las ciencias de la salud. Pasé antes una estadística, bueno, era de biología sobre todo, que había como un 20% de maestrías en temas de ciencias biológicas. Tengo aquí una estudiante de pregrado que también me hace una pregunta con la información. Bueno, pues voy a compartir todos estos materiales y nuevamente el mensaje para estudiantes o prospectivos estudiantes es acudir al catálogo y desde ahí directamente clicar en aquel máster que les parezca interesante, ya es el título, donde accederán a la información específica. Aquí otra persona me pregunta, para poder participar en la convocatoria, ¿se debe crear una maestría completamente nueva entre todas las universidades o puede ser una maestría similar a la que poseen las universidades y que se pueda adecuar a todas las instituciones? La maestría debe ser completamente nueva. El hecho de que sea conjunta ya la hace nueva. Pero evidentemente, lógico también, para que sea factible, es que sea similar a alguna maestría que ya tengan ustedes. O al menos que sus profesores y sus departamentos ya tengan cierto tipo de experiencia y pero yo les diría, no se trata de hacer una maestría exactamente igual a la que ustedes tengan en sus universidades, simplemente diciendo que parte del semestre o que uno de los semestres va a tener lugar en otro país y sustituir profesores extranjeros que hagan la labor de sus profesores actuales. Realmente lo que se busca es una complementariedad. Es decir, pueden basarse en una maestría que ya posee esta universidad, pero que ustedes mismos en su autoevaluación vean que precisamente por su alta experticia, vean que hay algo en lo que les gustaría profundizar y no tienen los recursos en su universidad y creen que otra universidad les puede fortalecer esa parte del programa. Ese es el valor añadido de Erasmus Mundus, de las maestrías conjuntas. Eh, sí que se puede, me preguntan, ¿se puede copiar o trasplantar la maestría similar a la que ya existe? Sí se puede, pero bueno, en el proceso de solicitud, de postulación, pues hay que explicarlo bien, hay que explicar el valor añadido y no sé hasta qué punto recibirá una puntuación más favorable que otra que sea novedosa. Tampoco creo que sea buena idea eh, crear una maestría completamente nueva sin una experiencia previa. Hay que basarse en las fortalezas de la universidad. Como les digo, la universidad, los departamentos específicos del tema del que estemos hablando, ya tienen una fortaleza concreta, ya saben hacer algo, ya tienen buenos profesores, ya tienen buenas estructuras y quieren ir más allá. Realmente crear algo desde cero también parece bastante inviable. Me preguntan de nuevo por los criterios de evaluación, eso ya lo dije. Ujú. Vale, creo que con esto hemos terminado. A ver si ha llegado más preguntas. Sí.
Sí, ahora le voy a copiar. Me pregunta alguien las consultas posteriores, lo voy a copiar en el chat. Un momento. La dirección de correo para consultas posteriores sobre Erasmus Mundus. Bueno, estamos hablando de estas siglas EMJMD, significa Erasmus Mundus Joint Master Degrees, son las siglas en inglés. Les copio aquí la dirección de correo para solventar dudas sobre esta parte del programa. Copio también la mía. Bueno, lo mío, preguntas más técnicas, preferiría que se lo hicieran a esa dirección funcional. Pero bueno, algún tipo de cuestión sobre este webinario, si no les llegan los documentos y cosas así, pues pueden escribirme a mí. La asignación de becas de acuerdo a áreas geográficas, me preguntan si hay áreas priorizadas y cuál es la de este año. Hay 8 becas priorizadas, en efecto, o quizá menos, 6 o 7, y sí que está América Latina entre ellas. Hay un nuevo área que son los Balcanes Occidentales, es una novedad de la convocatoria 2019, pero América Latina ya viene varios años siendo área priorizada y este año también. Así que la diferencia este año es que dentro de América Latina como área priorizada han salido Chile y Uruguay. Así que tiene acceso a las becas normales, pero no a becas añadidas extra por ser región priorizada. Me pregunta otra persona, ¿cuál sería el consejo que brindas para poder tener un proceso de evaluación exitoso para postular maestrías como estudiantes individuales? Sí. Y otra pregunta, ¿necesita estar dentro de un programa de maestría o puede postular siendo bachiller? Se puede postular siendo aún bachiller y con la expectativa de obtener el título de bachiller antes de comenzar la maestría, evidentemente como haría en una maestría normal en su universidad. Entonces, si está en el último año de bachiller, ya puede postular para esta maestría. Como, como repito, porque es el mensaje importante que quisiera transmitir, si solo se quedan con un mensaje los estudiantes interesados, es que tienen que postular directamente ante el consorcio organizador del máster. Entonces, consejo que pueda dar, como he dicho, cada uno de estos consorcios tiene sus propios criterios, así que es difícil dar un consejo general. Pueden ver, bueno, en principio habrá que hablar idiomas. Les invito evidentemente a trabajar en su dominio lingüístico, sobre todo inglés. La mayoría de las maestrías, al ser internacionales, se basan en inglés, pero también eh, aquellos idiomas nativos de los países donde tenga lugar. Si el máster tiene lugar en España y en Francia, pues probablemente sea en español y o francés, más bien que en inglés. Que es importante tener un buen currículum, lo más ajustado posible a los requisitos del máster y trabajar los idiomas y ver qué requisitos especiales tiene el consorcio para que se puedan adaptar a ellos. No sé, quizá hay consorcios que dicen que valoran la experiencia profesional previa, mientras que otros no lo tienen en cuenta y prefieren que postulen directamente siendo bachilleres. No existe un consejo general para ellos, más allá de ser un estudiante excelente. Y bueno, ser claro ser claro, no cometer errores en los procesos de postulación. Me preguntan aquí, por ejemplo, si universidades latinoamericanas que hagan parte de consorcios. Como he mencionado, puse un ejemplo de una maestría coordinada por una universidad austriaca y en la que había una universidad brasileña que formaba parte como asociado, aunque no era socio pleno. Bueno, no sabría decirles alguna con socio pleno, pero sí que vimos que había 17 o 18 casos en los que sí que había universidades latinoamericanas que eran socios plenos y las universidades latinoamericanas con mayor número de participación han sido la Autónoma de México y la Universidad de Sao Paulo. Me preguntan Abigail Ledezma si no existe la posibilidad de entregar los papeles avalados por el rector. Bueno, esta es una pregunta un poco técnica, se la contestaré por email a la señora Ledezma. Si no le importa, yo le explico luego en el chat. Es algo relativo a la firma del rector. Son detalles más específicos. Vale, otra persona me pregunta qué
que ha leído con detalle las convocatorias a las maestrías a las que se quiere presentar y en ninguna habla de una entrevista y quiere verificar si hay entrevista en el proceso de admisión. No necesariamente hay entrevista. Puede que algunas lo incluyan, como dije, ellas deciden los criterios. Puede que incluyan entrevista, puede que no. Mm, Bueno, parece que justo en las que a usted le interesa no hay ninguna, pero sé que en otros casos sí que hay entrevista. No es obligatoria, como le digo. Entonces, puede que haya, puede que no. A ver si hay nuevas preguntas. Disculpen, si me han corregido aquí con lo de bachiller, gracias a Susana Caicedo, sí ha sido terminológico. Estaba pensando en bachelor. Efectivamente, no, si es bachiller en términos de high school, todavía no puede postular una maestría. Gracias, sí, por esta confusión terminológica, porque efectivamente yo me refería a estudiantes de grado del primer ciclo universitario ya pueden postular a la maestría, pero evidentemente si todavía son estudiantes de secundaria, de instituto, de liceo, de high school, como digan en cada uno de sus países, todavía está demasiado lejos la perspectiva de una maestría, entonces no sería posible postular. O sea, se puede ser en el último año de bachelor degree, por eso tuve esta confusión, disculpen, de primer grado, de primer ciclo universitario. ¿Cuáles son los países en América Latina que pueden aplicar las maestrías Erasmus? Como he dicho, como estudiante todos, cualquier ciudadano latinoamericano puede postular y como institución también todas pueden postular. Así que no hay ninguna limitación. Simplemente que hay un número ligeramente menor de becas disponibles para chilenos y uruguayos, pero sí que existen becas para ellos también. Me preguntan si hacemos parte de alguna forma en la evaluación o solamente el consorcio. Entiendo que se refiere a la evaluación de los estudiantes y no, la Unión Europea no juega ningún papel en la evaluación o en la selección de los estudiantes. Esto es algo interno al consorcio. Nosotros lo que hacemos es bueno, establecer la estructura del programa, las normas y subvencionar eh, las maestrías, pero no entramos en las solicitudes individuales. Por eso sé que hay veces que se dirigen alumnos a mí, bueno, con este tipo de preguntas que obviamente son interesantes, pero a veces con problemas concretos de sus notas, de sus exámenes, de su proceso de solicitud, su currículum. Realmente ahí no podemos entrar, a no ser que sea algo manifiestamente ilegal o discriminatorio. En ese caso, sí, por favor, háganme saber si se encuentran con un caso manifiestamente ilegal o discriminatorio. Me pregunta Evelyn si habrá sesiones informativas sobre Capacity Building. Sí, va a haber otra el lunes. eh, Lamentablemente todavía no tengo el enlace, entonces se lo harán llegar. Bueno, yo lo distribuiré a través de embajadas, universidades, delegaciones de la Unión Europea y me imagino que les llegará de la misma forma que les ha llegado el enlace el día de hoy. El lunes va a ser media hora antes que hoy y además contaré con una persona de la agencia ejecutiva más especializada para acciones de capacity building o desarrollo de capacidades. Otra persona me pregunta si los estudiantes tecnológicos pueden aplicar. Sí, por supuesto que sí. Que mire el catálogo, qué tipo de maestría se adapta a sus intereses. También hay maestrías que son interdisciplinares y sé que a algunos consorcios les interesa crear un grupo de estudiantes, una promoción interdisciplinar. Entonces, si usted es un estudiante tecnológico, por ejemplo, pero quiere postular a una maestría de humanidades, eso no significa que sea imposible, porque esta maestría de humanidades puede tener interés en contar con estudiantes de diferentes procedencias y con diferentes trasfondos. Bueno, creo que he respondido a todas las preguntas. Y entonces, si es así, voy a cambiar de tercio para hablar muy brevemente, y espero que no resulte confuso, de la segunda acción de la que quería hablar hoy, que va a ser más breve, pero simplemente para que reconozcan, sobre todo porque veo que hay bastantes estudiantes conectados al webinario. Entonces es importante distinguir entre las opciones de las maestrías Erasmus Mundus, como que hemos venido hablando de ellas,
Y la movilidad más tradicional que voy a presentar a continuación, que es la movilidad internacional de créditos. Y para esta movilidad de créditos sí que hay que estar actualmente enrolado en una universidad, en su caso de América Latina. Han llegado dos preguntas más. Si solo pueden participar a las becas estudiantes o egresados. Em, bueno, estas son becas Erasmus Mundus, de las que hemos hablado hasta ahora. Entonces, quiero explicar la distinción. Hasta ahora hemos hablado de Erasmus Mundus, que son para maestrías. Entonces, ustedes necesitan tener el nivel educativo requerido para una maestría. Ya tienen que haber terminado el primer ciclo de su universidad. Pero al momento de postular no es necesario que tengan el diploma. Pueden estar en el último año y tener la expectativa de terminar a tiempo para comenzar la maestría. Y por otro lado, las becas de las que voy a hablar en los próximos minutos, esas son becas de movilidad que implican un retorno. Y esas son para estudiantes, por definición, no egresados aún. Esos son en el transcurso de su carrera normal. Pero voy a hablar con más detalle a partir de ahora. ¿Y puede uno postular a varias maestrías a la vez? Sí, sí que puede, evidentemente. Sí, sí. Son postulaciones independientes y de hecho, eh, sí, van de forma totalmente autónoma y paralela. ¿Cómo, dónde o quién puede resolver dudas sobre los documentos que pueda presentar para la postulación? Sí, los idiomas, la oficialización, las cartas. En general, la mejor información, y entiendo que se refiere a postulación como individuo, como estudiante, no como institución que quiera participar en un consorcio. Si es así, un estudiante que quiera postular, la mejor fuente de información va a ser el consorcio específico de su interés, la maestría específica de su interés. En su página web habrá un montón de información y habrá también una dirección, un teléfono de contacto, y en el que este tipo de cuestiones prácticas, como digo, ellos establecen los requisitos y ellos van a saber responderle bien a, a sus dudas. En cambio, si usted es una institución que está queriendo participar en un proyecto, está intentando crear un consorcio y las dudas a las que se refiere son sobre la actual convocatoria de propuestas de Erasmus Plus, en ese caso sería la, la dirección que he puesto un poco más arriba de la agencia ejecutiva EACEA. Si revisa el chat más arriba, puse mi dirección de correo y justo encima puse otra. Y esa sería la adecuada. Estoy intentando encontrarla. Aquí está. La voy a copiar de nuevo. En caso de que sea una institución interesada en formar parte de un consorcio. Vale, sí, ya me imaginaba que se refería como estudiante. Entonces, en la página web correspondiente al consorcio específico. También, bueno, en su caso, y dependiendo de cuáles sean los países de destino, puede ser que existan algunos problemas o que tengan algunas dificultades con las cuestiones de las visas. En ese caso, pues les recomiendo que consulten no solo a su consorcio, sino también quizá a las embajadas de sus países o incluso a las delegaciones de la Unión Europea. Esperemos que no sea así el caso, que bueno, normalmente ustedes deberían recibir las visas como estudiantes, pero si alguna vez se encuentran con algún problema, pues las embajadas, la delegación de la Unión Europea, bueno, por orden debería ser primero el consorcio, segundo las embajadas y consulados y tercero la delegación de la Unión Europea, que intentarían ayudarles con este tipo de problema más práctico. Si me permite, me voy a beber un poco de agua y continúo con la siguiente parte, que son las becas de movilidad. Vale, de acuerdo. Comparto mi pantalla de nuevo para hablar brevemente de esta acción. Quería hacerlas combinadas porque, aunque el eje y el foco de esta presentación eran las becas de maestría Erasmus Mundus, sé que muchas veces bueno, uno oye hablar de becas Erasmus y confunde. Hay dos tipos de becas, entonces quería presentar las dos para que queden claras
las diferencias y las similitudes, y en algunos casos ustedes pueden quizá postular a las dos. Y también como instituciones, si usted representa una institución, pues muchas veces es más fácil formar parte de un consorcio tradicional Erasmus Mundus para la movilidad internacional de créditos que de una maestría Erasmus Mundus, una maestría conjunta que ya, como he dicho, implica una coordinación y un trabajo conjunto mucho más imbricado y cercano. La movilidad internacional de créditos se llama así. No se trata de créditos económicos. Quizá a veces he recibido este tipo de consultas de personas que creen que se trata de un crédito para financiar la participación, una especie de beca o un crédito bancario que hay que devolver. No, no. Créditos es el término, bueno, es un término técnico que se utiliza en Europa para referirse al número de horas lectivas. Bueno, ahora mismo no recuerdo el dato exacto, pero se dice que una carrera, antes lo hemos dicho, que una maestría Erasmus Mundus tenía que tener un mínimo de 30 créditos, créditos lectivos. Cada crédito pueden ser 10 o 14 horas de trabajo individual. Ya digo que no recuerdo el dato exacto, pero se pueden hacer una idea. Es trabajo no solo horas lectivas, sino se cuenta el tiempo estimado dedicado al estudio individual o a los trabajos en equipo o a la investigación, o sea, el trabajo del alumno en el aula y fuera del aula. Esas horas se convierten en créditos. Entonces estos créditos se utilizan como referencia a la hora de comparar la carga lectiva en diferentes universidades y sobre todo en diferentes países. Cuando uno ya no, en Europa ya no se, en el espacio europeo de educación superior, ya no se suele hablar de si las carreras duran 3 o 4 o 5 años, sino de que duran X créditos. Entonces, esta movilidad internacional de créditos en lo que consiste es que un estudiante que ha comenzado su carrera, por ejemplo, de 30 créditos, puede hacer 10 o 15 en una universidad diferente. Por decirlo de un modo más tradicional y comprensible, si ustedes están cursando una carrera de 5 años de duración en su país latinoamericano, usted es un estudiante y puede pasar el tercer año, por ejemplo, o un semestre del cuarto año en una universidad europea. Entonces, usted es móvil, realiza esos créditos fuera en una universidad europea y al regresar a su universidad de origen, por ejemplo, en Perú, y ha pasado 6 meses en Finlandia, la universidad de origen peruana en la que usted está matriculado reconoce ese tiempo que ha pasado en Finlandia como si no se hubiera ido. Es decir, no es un tiempo perdido, no es un año sabático que usted pide, sino que está plenamente integrado finalmente en su diploma. No ha estudiado, o sea, no ha estado durante ese tiempo en el país con sus compañeros, no ha estudiado exactamente las mismas materias, los mismos contenidos, con los mismos profesores, pero ha hecho algo equivalente. Sus universidades han llegado a un acuerdo para convalidar los contenidos y el número de horas, entonces el número de créditos es cuantitativo, tiene que haber un trabajo cualitativo de ver los contenidos, pero también los créditos, pues evidentemente que corresponda a la carga lectiva que esta persona habría hecho en Finlandia con con lo que hubiera hecho en el Perú. Y al término de su estancia en Finlandia regresa al Perú y continúa con su carrera como si nada hubiera ocurrido. De hecho, al terminar la carrera, recibe el diploma por la universidad de origen, por la universidad peruana, por seguir con el ejemplo, como si no se hubiera ido a Finlandia. Recibe el mismo diploma que sus compañeros. Pueden ver ya la diferencia con las maestrías conjuntas Erasmus Plus, que eran conjuntas y se recibía un diploma por parte de todas las universidades miembros del consorcio. En este caso solo se recibe por la primera, simplemente participa en un intercambio, en una movilidad de mayor o menor duración, de entre 3 y 12 meses. Es interesante, bueno, Erasmus comenzó en Europa hace 31 años y esta acción de movilidad entre países europeos fue lo que le hizo tan popular y ya con 31 años de experiencia, pues bueno, en Europa funciona muy bien y ahora al extenderlo a América Latina desde hace 4 años, pues bueno, todavía hay dificultades, todavía lo estamos dando a conocer y los números todavía no son tan masivos y sobre todo tenemos que trabajar en el reconocimiento, en el hecho de que cuando
el estudiante peruano regrese de Finlandia, efectivamente su universidad en Perú reconozca lo que ha hecho en Finlandia, que no siempre es el caso, aunque debería. Entonces, si tiene algún problema, sí que les invito a que se pongan en contacto con nosotros eh, para solucionar estos problemas. Como digo, esta acción de intercambio, que inicialmente estaba destinada a estudiantes, también se ha abierto a personal universitario, a personal docente o no docente. Y puede ser administrativo, pueden ser profesores que realizan intercambios más cortos, entre 5 y 60 días, pueden ser investigadores. Y los estudiantes pueden ser de todas las disciplinas y de todos los niveles. Aquí sí que pueden ser de grado o incluso de doctorado, no de bachiller, que evidentemente tiene que ser educación superior universitaria. Y también se puede realizar esta movilidad para las pasantías profesionales. En el ejemplo del estudiante peruano que he puesto antes, puede cumplimentar, puede terminar su carrera en Perú, pero realizar las pasantías profesionales en Finlandia, en una empresa, por ejemplo. Esto es posible. En este caso, como expliqué al principio del webinario, si recuerdan, es una acción descentralizada. Quiere decir que aquí no es la agencia EACEA la que recibe los comentarios, la que realiza la evaluación, sino que son las agencias de cada uno, las agencias nacionales de cada uno de los países europeos. Ellas son las que deciden eh, qué convenios van a ser financiados, qué convenios bilaterales. Por ejemplo, en el ejemplo al que me estoy refiriendo en los últimos minutos, la Universidad Peruana y la Universidad Finlandesa tienen un convenio en el que reconocen sus obligaciones, reconocen qué tipo de estudios van a convalidar, reconocen, bueno, estipulan cuántos estudiantes o profesores van a participar en estos programas de movilidad, con cuánto dinero, con cuánta dotación financiera. Entonces, este proyecto, ahora que la convocatoria, ahora que la convocatoria está abierta, este proyecto se lo tienen que presentar ante la Agencia Nacional Finlandesa, en este caso. Esto es una acción diferente. Las fechas, he dicho que aquí el plazo es el 5 de febrero. Aquí no se postula ante EACEA, sino ante la Agencia Nacional. Los convenios, bueno, duran entre 2 o 3 años y además de, bueno, un presupuesto organizativo y una subvención que se da a las universidades participantes, el estudiante que recibe esta beca de movilidad recibe una alocación personal y además, en el caso de estudiantes latinoamericanos, reciben también el pago del viaje. Esto es importante saber que son privilegiados también por su distancia. Si un estudiante español participa en Erasmus Plus en Polonia, no recibe el pago del viaje. Ustedes reciben una beca de mucha mayor cuantía, quizá el doble o el triple, y además se les paga el viaje a Europa. Em, la movilidad se da en los dos sentidos en el caso de personal y de profesores. Es decir, en el convenio que establecen la Universidad Peruana y Finlandesa se puede, se puede estipular, se puede llevar a cabo que profesores finlandeses vayan también a Perú o que personal administrativo peruano vaya a Finlandia, que estudiantes de doctorado finlandeses vayan a Perú o que estudiantes de grado peruanos vayan a Finlandia. La única posibilidad que no se contempla, que ahora mismo está bloqueada por motivos legales, es la movilidad de estudiantes de grado europeos hacia América Latina. Es decir, no existen becas para europeos, para finlandeses, de grado, de doctorado sí, pero de grado de maestría, ellos no podrían acudir a sus países latinoamericanos. Como ustedes están en el caso contrario, gran parte de mis oyentes hoy son estudiantes latinoamericanos, pues que sepan que ellos y sus profesores pueden participar en la movilidad hacia Europa y recibir estas becas. La cuantía de las becas por cada persona, la institución, la universidad, recibe 350 euros de apoyo organizativo, porque evidentemente tiene una carga administrativa y de gestión, hay que buscarles alojamiento, hay que hacer papeleo y hay personas que van a trabajar solo en esto. Entonces, esto es un dinero que recibe la institución de parte de la Unión Europea. Y luego, además, cada persona recibe entre 800 y 900 euros mensuales, los estudiantes latinoamericanos para vivir en Europa, más el viaje, que está por encima de los 1.000 euros en el caso de latinoamericanos a Europa. Y es bastante importante saber que las tasas académicas están ya cubiertas.
Por volver al ejemplo que estoy utilizando, el estudiante peruano cada año paga su matrícula, o quizá no la paga si va a una universidad gratuita, pero digamos que se matricula con normalidad cada año en el Perú. Y este año o este semestre que va a pasar en Finlandia también se matricula en la Universidad de Perú. También tiene una universidad de origen y formalmente sigue siendo estudiante de esta universidad de origen. Entonces, cuando llega a Finlandia, no tiene que pagar la universidad finlandesa, porque ya la ha pagado o ya se supone que está pagada en el Perú. Eh, Esto es importante porque, bueno, en cada país europeo, al igual que en cada país latinoamericano y cada universidad, hay diferentes tradiciones, diferentes culturas, diferentes legislaciones respecto a las tasas académicas. Entonces, no va a suponer una carga extra para los estudiantes. Van a tener su beca mensual para vivir en un país extranjero, se les va a pagar el viaje y no van a pagar más tasas de las que paguen habitualmente sus compañeros. Va a pagar la misma tasa que paguen sus compañeros que se quedan en el país. Este tipo de movilidad, bueno, requiere bastantes contratos y documentación entre las universidades que firman el convenio, la universidad finlandesa y peruana. eh, por un lado, la finlandesa tiene que solicitar la subvención, pero tiene que presentar el acuerdo interinstitucional con la universidad peruana. Y luego hay un acuerdo que la universidad, es un acuerdo triangular. El estudiante peruano que participa tiene que detallar qué asignaturas o qué materias va a estudiar en Finlandia y con qué materias de su universidad de origen, de su carrera de origen, corresponden para que le sean reconocidas. Entonces esto es un acuerdo de aprendizaje, bueno, también con una serie de derechos y obligaciones, pero lo más importante es que se detallan con claridad de qué asignaturas se va a matricular y qué asignaturas le van a ser reconocidas. Perdón. Y esto tiene la firma del estudiante y de las dos universidades involucradas. Es un acuerdo tripartito. Y puede ser incluso cuatripartito en el caso de que haya prácticas profesionales en una empresa finlandesa a través de la universidad finlandesa. Bueno, tenemos aquí algunas cifras. Como ven, la columna naranja siempre es mayor que la rosa, porque para cada una de las áreas geográficas. En el caso de América Latina ha habido 2.800 personas o movilidades de profesores, de personal o de estudiantes que han ido a la Unión Europea y solo 1.800 que han ido a la Unión Europea a América Latina. Esta diferencia es así porque no hay estudiantes de grado que salgan desde Europa hacia el exterior con las movilidades Erasmus+. Bueno, respecto al presupuesto que asignamos a cada país del programa, pues los países más grandes de la Unión Europea tienen más presupuesto y por tanto más posibilidad de albergar estudiantes extranjeros, en este caso latinoamericanos. Obviamente Alemania, Francia, España, Italia. Al mismo tiempo también tienen más presupuesto, pero también tienen más universidades y tienen más competencia. Así que yo les invito, si ustedes son interesantes, también a probar en países menos tradicionales. Incluso en esos 21 países del programa que no aparecen reflejados porque tienen un presupuesto menor, pero eso puede hacer quizá más factibles si no hay tanta competencia, o puede que estos países sean más interesantes por su cultura, por su idioma y también por sus universidades y planes de estudios. Evidentemente, este presupuesto que teníamos se corresponde en el número de movilidades que sus mayores destinatarios pues son Alemania, Francia, España, y como ven prácticamente reproduce el presupuesto reproduce la cantidad de personas que participan. A nivel mundial, bueno, Rusia, el país que más participa en estas becas con la Unión Europea, normalmente son países del vecindario, pero vemos ahí también una buena posición a Brasil y más allá a México y Colombia. Realmente para la mayoría de las acciones Erasmus Plus son los tres países que más participan en sus universidades. Algo importante para saber tanto para las instituciones, sobre todo para las instituciones, más que para los estudiantes interesados, pero bueno, también para los estudiantes. Un mínimo del 25% de las becas asignadas a América Latina debe corresponder a los 5 países con menor desarrollo económico de la región, es decir, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esos 5 países combinados tienen que tener al menos el 25% de las becas. Y en cambio, México y Brasil combinados solo pueden llegar a un 35%, dado que son países, como he dicho, son los que más participan, son los de un mayor tamaño,
y de un mayor tamaño de sus comunidades académicas, entonces no queremos que monopolicen el programa. Eh, por eso mismo, si ustedes son una universidad de uno de estos países centroamericanos o Bolivia, tiene altas probabilidades de que su convenio sea subvencionado, sea aprobado y reciba financiación por la Unión Europea. Y si son estudiantes, igualmente tienen mayor probabilidades de recibir una de estas becas. También remarco a Chile y Uruguay. Como mencioné para el caso anterior, Chile y Uruguay ya no cuentan realmente como región latinoamericana, entonces ya no se ven afectados por este requisito de movilidad unidireccional. Quiere decir, si ustedes son una institución chilena o uruguaya, sí que pueden recibir estudiantes europeos de grado, igual que envían estudiantes chilenos y uruguayos de grado a Europa, sí que pueden recibirlos de sus países. Y sí, también es importante señalar que aparte de las cifras que he comentado, esa galleta en la que destacaba Alemania, esos son los fondos que damos la Unión Europea a esta movilidad, pero los países europeos son libres de aumentar su dotación unilateralmente. Sé que el año pasado España decidió aumentar la suya, todavía no sabemos oficialmente si algún país lo aumenta este año, pero bueno, de ser así se les anunciará a las universidades debidamente. ¿Cómo postular? Postulan las universidades, como digo, tienen que discutir los acuerdos con sus socios europeos, los profesores que se conozcan, los departamentos de relaciones internacionales. En este caso sí que tenemos muchas guías, muchos documentos en nuestra página web para cómo solicitar, para resolver dudas, con consejos prácticos. Bueno, pueden consultar ya el formulario a rellenar, leer mejores consejos, mejores prácticas y sí, voy a continuar aquí estos documentos. Hay consejos para solicitantes, las preguntas más frecuentes, tanto para estudiantes como para personal, también para las universidades, un manual práctico de gestión y sobre todo el documento azul, la guía del programa, que incluye todas las acciones. Ya me refería antes a Erasmus Mundus, a desarrollo de capacidades, a desarrollo de capacidades para juventud. En la guía del programa está toda la base legal, pero es interesante también eh, consultar las mejores prácticas, las preguntas frecuentes que obviamente no entran en la base legal. La evaluación, vuelvo a hablar de las instituciones que postulen, pues tienen que tener en cuenta, como para cualquier proyecto Erasmus+, la pertinencia de la estrategia, la calidad del diseño, la calidad del acuerdo, la calidad del personal y las acciones de impacto y difusión. No hay que centrarse en solo uno de estos aspectos, hay que trabajar los cuatro. Si en nuestra página web pueden ver ahí un ejemplo de cómo acceder a estos documentos que he mencionado. Si no, bueno, pueden ver el nombre también a través de un buscador, los encuentran rápidamente, Erasmus Plus, pero sí, voy a poner los enlaces y al compartir esta presentación los verán. Las novedades de la convocatoria de 2019 ya las he anunciado, con los cambios para Brasil, Uruguay, para Paraguay. En ese caso no lo he explicado, porque hasta el año pasado Paraguay, los alumnos y instituciones de Paraguay también eran prioritarios, también entraban en este 25% mínimo y ya a partir de esta convocatoria no va a ser así. Entonces compiten en igualdad de condiciones con, por ejemplo, Colombia o Perú o Venezuela. Y la bandera de la izquierda es Serbia. A partir de este año pueden realizar convenios las instituciones con Serbia, lo cual quiere decir que los estudiantes latinoamericanos pueden llevar a cabo esta movilidad en Serbia. La fecha para las instituciones, esto es importante, no para los alumnos, sino para las instituciones, es el 5 de febrero para presentar sus convenios. Como he dicho, realmente ustedes tienen que trabajarlo con su socio europeo y quien presenta, quien postula formalmente es el socio europeo y tiene de plazo hasta el 5 de febrero. Pero obviamente ustedes le tienen que dar elementos, seguramente su socio europeo les pida detalles o les pida información o que rellenen parte de la solicitud ustedes, pero la firma y la entrega final la lleva a cabo el socio europeo ante la Agencia Nacional Erasmus Plus de su país. Bueno, pueden vernos en las redes sociales si no las conocen, en Facebook y en Twitter.
Y un mensaje importante para finalizar para los alumnos, para los estudiantes interesados. En este caso, a diferencia de las becas Erasmus Mundus siempre les decía que vayan directamente a la página del consorcio, a la página web del consorcio y que postulen directamente. Aquí, como les digo, ustedes son estudiantes que están en una carrera, que están ya enrolados en una universidad latinoamericana, están en su universidad de origen. Entonces se van a matricular en su universidad de origen con normalidad y van a pasar este periodo de estudios fuera, de máximo 12 meses. Y después regresan a su universidad de origen, si todavía les quedan asignaturas pendientes. Entonces lo que tienen que hacer, si están interesados en este tipo de becas, se las tienen que pedir a la universidad en la que ustedes están inscritos ya, la universidad habitual en la que están enrolados, y tienen que preguntarles para qué países están disponibles y para qué universidades están disponibles, porque no todas las universidades latinoamericanas tienen convenio con todas las universidades europeas, obviamente. Por eso, esta convocatoria que se está llevando a cabo ahora y cuyo plazo es el 5 de febrero, es para financiar los convenios. Es para que esta universidad peruana de mi ejemplo postule junto a la universidad finlandesa para que se les subvencione este convenio, este acuerdo interuniversitario. Si esto es así y se les aprueba, aparte de aprobarse el convenio, se les da una dotación económica, eh, el estudiante ya puede pedir a su universidad la beca. Entonces la beca se la da a la universidad para aquellos países con los que tenga convenio, con aquellas universidades de aquellos países con los que tenga convenio. Puede ser una universidad finlandesa, 3 universidades españolas y una universidad turca, por ejemplo. Entonces el estudiante, mi mensaje para estudiantes que tengan interés en participar de esta movilidad internacional de créditos es que pregunten en su universidad, en la Oficina de Relaciones Internacionales o a sus profesores qué opciones están disponibles para ellos, porque no todas las opciones están disponibles. Quizá alguno tiene ilusión por estudiar en un país específico, por ejemplo en Hungría, y su universidad no tiene becas con Hungría. Entonces, en ese caso no va a ser posible. O, y también depende para la disciplina. Entonces, lo primero es preguntar en su universidad qué opciones están disponibles y una vez que vean si alguna les interesa, pues postular a ellas y pedir la beca a su universidad. Espero que este punto haya quedado claro y voy a pasar a ver si hay alguna pregunta sobre este tema. Yo imagino que sí. Lo he hecho, bueno, por comparación, para que vean que hay dos tipos de becas. Como se suele hablar de becas Erasmus, ven que realmente hay dos tipos. Hay movilidad de créditos y hay becas Erasmus Mundus. A ver, me pregunta, bueno, no sé si es una pregunta o es una afirmación, que los créditos en ambos países deben estar apostillados para el por el Ministerio de Relaciones Exteriores para ser reconocido por la universidad. No necesariamente. No, no es necesario que haya apostilla y de hecho la idea es que no haya apostilla. Pero sí que puede darse el caso de que algunas universidades en algunos países sí que soliciten esta apostilla. Esto debe quedar claro en el convenio interuniversitario, y también cada universidad que participe tiene que preguntar a su Cancillería, a su Ministerio de Relaciones Exteriores, si esto va a ser un requisito o no. Tanto su Ministerio de Educación como su Ministerio de Relaciones Exteriores les van a aclarar cuál es la legislación nacional. Yo no conozco la legislación de todos los países latinoamericanos, entonces son ustedes, universidades, quienes pueden aclararlo. Idealmente no debería ser así, el programa está diseñado para que sea un reconocimiento automático, simple y fácil, y que simplemente a través del acuerdo tripartito, como dije, el acuerdo que firma el estudiante con las dos universidades, debería ser suficiente. Pero sabemos que hay legislaciones que ponen más obstáculos en este sentido, unas más que otras. Sí, me pregunta otra persona si esta beca de movilidad pueden postular alumnos que estén en pregrado. En este caso sí. En este caso es beca general, tanto de pregrado como de maestría, como incluso de doctorado. Esta beca es más general. Por eso he estado poniendo el ejemplo de una carrera de 5 años y se pasa el cuarto año eh, en el país europeo. Esta beca, digamos que es más amplia, llega a más estudiantes. Hay más personas que pueden participar en ella.
¿Cómo sería la situación para Panamá? ¿Qué se requiere para insertar las universidades de Panamá? No sé si entiendo bien esta pregunta. Debe ser una persona, un estudiante que ya está en una universidad panameña, tiene que preguntar a su universidad qué convenios tiene con universidades europeas para pasar un tiempo en Europa. Si la dirección que me pregunta es la contraria, de un estudiante europeo que quiera ir a una universidad panameña durante un periodo de estudios, esto solo es posible para estudiantes de doctorado, porque, como os digo, hay una limitación de estudiantes europeos que vayan a América Latina. Y por otro lado, si es un estudiante, bueno, la persona que me hace esta pregunta, Ulina, si es una estudiante de, por ejemplo, de Colombia que quiere realizar la movilidad en Panamá, esto no es posible bajo Erasmus+. Erasmus Plus es siempre una movilidad entre Europa y el exterior, bueno, en esta acción internacional que estoy comentando. Entonces, alumnos latinoamericanos de cualquier nivel que vayan a Europa o alumnos europeos de doctorado que vayan a América. Más personal, docente o no docente, en ambos sentidos, pero siempre Europa, América Latina. Me dice aquí, el convenio no debe ser nuevo. No es necesario que el convenio sea nuevo. De hecho, el convenio, bueno, por un lado ustedes pueden tener un convenio ya preexistente, pero la gracia del interés de postular de nuevo es para recibir financiación, para dar dotación a las becas. Cuando se financia un proyecto, se financia por 36 meses, a partir de ahora, hasta ahora 24. Las universidades nos pedían que fuera mayor el tiempo para organizar todas las movilidades. Entonces, aquellas que postulen ahora, hasta el 5 de febrero, y que vean aprobada su subvención, van a tener 36 meses para llevar a cabo sus proyectos de movilidad. Y efectivamente pueden renovar un convenio preexistente. Si se acabó el anterior, las universidades pueden renovarlo y quizá puedan hacerlo mejor porque pueden mostrar en su solicitud pues qué lecciones han aprendido del proceso. Evidentemente ya tienen experiencia. Me pregunta otra persona. Algunas de las preguntas me llegan de forma privada, por eso las leo. Si como Universidad Latinoamericana tenemos convenios actuales con universidades europeas, ¿cuál sería el procedimiento para acceder a las becas de movilidad internacional de créditos? Ajá. Sí, como he dicho, aparece en la presentación y lo verán cuando se lo envíe de nuevo, pero resumido, lo que tiene que hacer es pedir a su socio europeo que postule antes del 5 de febrero, porque son ellos los que pueden postular, los que tienen el derecho legal a hacerlo, pero en su proyecto tienen que nombrarles a ustedes como Universidad Latinoamericana, explicar en qué consiste el convenio. Entonces, su socio europeo va a tener que postular ante la Agencia Nacional Erasmus de su país. Normalmente depende del Ministerio de Educación Superior. Entonces, es una universidad, como digo, finlandesa o portuguesa, pues tiene que postular ante su país. Este webinar me preguntan si quedará publicado en algún sitio web. No lo vamos a publicar en algún sitio web, pero se lo enviaré por correo o bueno, quizá a través de WeTransfer o algún tipo de enlace provisional, pero no quedará en nuestros sitios web oficiales en principio, pero bueno, quizás sea una buena sugestión. Si es así, si es posible atender esta sugerencia, que en principio no está previsto, les informaremos para que tenga más difusión. Pregunta a otra persona si el programa de movilidad de ambas universidades latinoeuropeas. A ver, la europea solicita la subvención a la Agencia Nacional Erasmus, pero la beca me pregunta si es solo para estudiantes latinos, más no para europeos. Efectivamente, cuando recibe la subvención, el consorcio, entre una universidad latinoamericana y una europea, recibe una cantidad X, unos cuantos bueno, miles de euros. Entonces, esa subvención se utiliza para becar a estudiantes latinos, pero también para financiar las movilidades de los profesores y del personal, que hay que tener en cuenta que ellos también pueden participar. Pueden participar como profesores visitantes, pueden participar para aprender cuestiones administrativas o bueno, para investigar en laboratorios. También forman parte de este presupuesto que reciben, de esta subvención que reciben. Como digo, por una serie de limitaciones legales, las becas de estudiantes solo pueden ser para latinoamericanos yendo a Europa, pero no para europeos yendo a América Latina. Eso es correcto.
excepto en el caso de doctorado. Sí que puede haber estudiantes de doctorado europeos yendo a América Latina. Vale, hay personas que más me preguntan. La postulación la realizan las universidades. ¿Es así? Me pregunta si una persona si tendría que contactarse el estudiante directamente con la Oficina de Relaciones Exteriores. Es correcto. Es decir, si aquí en este caso el estudiante tiene que postular directamente ante su universidad, la universidad en la que esté matriculado habitualmente, su universidad de origen, y que pregunte en la Oficina de Relaciones Exteriores. También depende de cada universidad de origen cuáles son los plazos. Habrá unos plazos temporales, habrá unas épocas del año y también cuáles son los requisitos. Esto, si no lo menciono hasta ahora, la Universidad Peruana, de mi famoso ejemplo, es quien establece cuántos estudiantes van a recibir la beca y en caso de que haya más solicitantes que becas disponibles, pues cómo organizarlos, cómo seleccionarlos, si van a ser criterios puramente de excelencia académica o va a haber criterios de inclusión, criterios económicos, criterios de inclusión de minorías. Ese tipo de criterios los establece cada universidad. Eh, Solo en caso de que sea manifiestamente ilegal o injusto, pues ya les pediríamos que denunciaran esta situación o incluso ante su propio ministerio o ante el Ministerio Europeo o incluso ante la Unión Europea. Pero en principio es una decisión, o sea, es bueno si ustedes son una universidad que sepan que ustedes establecen sus propios criterios de selección y el estudiante que sepa que tiene que atender a los criterios de su propia universidad. Sí, el desarrollo de capacidades para la juventud, esto fue lo primero. Me pregunta una persona que vio en una lámina que menciona el desarrollo de capacidades para la juventud. Lo hice al principio del webinario. Realmente no era un tema de este webinario, pero justo hoy mis compañeros que trabajan en esta acción de desarrollo de capacidades para la juventud me pidieron que dijera unas pocas palabras porque hoy han actualizado su página web. Entonces simplemente he anunciado que hoy aparece, que hoy está su página web. Bueno, rápidamente, le voy a dar el enlace a la página web, no voy a repetir todo. Le voy a copiar ahora el enlace, pero que sepa que es para organizaciones que trabajen con jóvenes, organizaciones juveniles. Básicamente suelen ser organizaciones no gubernamentales, pero también obviamente pueden ser universidades. Voy a copiar el enlace y puede informarse ahí. Ah, no, esto que he copiado es otra cosa. Esto es, disculpen, este es un correo anterior. No se copió bien la dirección. Esta sí es la dirección para obtener más información sobre desarrollo de capacidades en el ámbito de la juventud. Entonces, sí, por aclarar, porque sé que a veces es confuso, porque ustedes entre el público, por un lado hay instituciones, hay personal que trabaja en instituciones, incluso en ministerios, y también sé que hay estudiantes interesados. Por eso mi mensaje ha sido doble. Por un lado me dirijo a las instituciones, por otro me dirijo a los estudiantes. Eh, la convocatoria que está actualmente abierta, que cierra el 5 de febrero, es para las instituciones, para que las instituciones soliciten la subvención, reciban la subvención y puedan organizar su programa de becas de acuerdo a sus criterios. Luego son las universidades, cuando hayan recibido la subvención, las que van a abrir el programa de becas a sus estudiantes. Entonces, los individuos, los estudiantes, que ya tienen un poco de información, porque se lo acabo de decir, pero espero que las universidades difundan más esta información. Los estudiantes ya van a postular ante su universidad, van a solicitar la beca. Ya de forma individual van a pedir a su universidad qué becas hay, para qué destinos, qué posibilidades tengo, cuáles son los requisitos. Bueno, al final hemos llegado a casi 2 horas de webinario, lo cual es normal. Esperaba hacerlo en 9:30, pero hemos tenido bastantes preguntas, lo cual es positivo. Y también, bueno, al principio hubo ciertos problemas de conexión con personas que no me escuchaban. Me imagino que han ido abandonando la conexión o espero que lo hayan podido solucionar. Y voy a compartir con todas las personas que me han enviado sus correos estas presentaciones. Si ustedes conocen de compañeros o otras personas que estén interesados, pues difúndanlo. Sobre todo se lo enviaré también quizá a delegaciones o embajadas. Tengo una última pregunta.
Sí, me preguntan sobre los consulados que solicitan que la documentación esté apostillada. Me dice, entiendo que si son estudiantes Erasmus becados no necesitan el tipo de sellos y apostillas. Pues no, la verdad es que no es así. Sí que es correcto que a veces es necesario presentar apostilla a pesar de que sean estudiantes Erasmus. Nuestra idea, y también trabajamos porque los ministerios y consulados den más facilidades a los estudiantes Erasmus, pero no siempre es el caso. Entonces, todo depende de las legislaciones nacionales. En algunos casos se solicitan apostillas. eh, bueno, estamos hablando de diferentes cosas. Me imagino que es para la solicitud de la visa, para el ingreso en el país. Eh, sí, bueno, como cualquier otro trámite de requisito de visa, pues bueno, el estudiante Erasmus tiene que probar que realmente es estudiante Erasmus, tiene que probar por cuánto tiempo va a estar, tiene que probar en qué programa va a participar, que efectivamente ha recibido una beca y cuenta con medios para subsistir en el país de acogida. Entonces, bueno, el hecho de que la documentación deba ser apostillada o no, eso depende de cada país. Hay que informarse. eh, claro, lo ideal es que las universidades tengan esta información ya, se informen ante sus ministerios, incluso que se reúnan con sus ministerios para ver qué tipo de requisitos necesitan y así puedan transmitir esta información a los alumnos cuando les pidan la beca, para que el alumno no se encuentre con una sorpresa desagradable o falta de tiempo, que le pidan un documento cuando está a punto de llevar a cabo el viaje. Es bueno que el estudiante tenga la información. Entonces, sí que mi mensaje también a las instituciones es que intercedan, que se preparen ya antes del tipo de requisitos ante sus ministerios. A ver qué más preguntas estoy teniendo. No, depende de la legislación de los dos países, si me matiza Evelyn. Depende de la legislación de los países europeos, sí, sí, es una visa para acceder a Europa. Pero también, como me decían antes, me preguntaron sobre el reconocimiento de los estudios, que también a veces hay ministerios o países latinoamericanos que exigen apostilla de los estudios realizados en Europa. Todo esto sí es legislación que no está unificada. Entonces, también, bueno, a través de los consulados, si ustedes son una universidad latinoamericana, por ejemplo, vuelvo al caso, si usted es la universidad peruana que tiene un convenio con Finlandia, pues le recomiendo que contacte con el consulado de Finlandia en Perú para aclarar bien los requisitos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Si tienen algunas, bueno, la dirección que les copié al principio, está aquí, EAC, Plus, MJMD, es la más apropiada para las Erasmus Mundus. Para cuestiones de movilidad de créditos pueden preguntarme a mí o a las delegaciones de la Unión Europea en cada país. Si ustedes son estudiantes, como les digo, lo mejor es que pregunten a su universidad. Si la universidad tiene dudas, que me pregunte a mí. Y con esto hemos llegado al final, exactamente 2 horas. Voy a recopilar todos los correos que me han dejado para difundir el material. Bueno, no sé si lo haré hoy o en los próximos días. Y si es posible también la grabación del webinario. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por estas 2 horas. Y espero que haya sido útil y que puedan participar en alguna de estas actividades. Un placer y muchas gracias.